Padre instala cámaras tras queja del hijo sobre la madrastra. Lo que descubre es escalofriante. Lucas caminaba por los pasillos de su hogar, sintiéndose cada vez más atrapado en una red de confusión y soledad. A sus 15 años, su vida había cambiado drásticamente desde que su padre se volvió a casar. Valeria, su madrastra, había entrado en su vida con una sonrisa amable y una aparente disposición para ser una figura maternal. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, la fachada de amabilidad de Valeria comenzó a desmoronarse, revelando un comportamiento controlador y extraño que lo mantenía en un estado constante de ansiedad. Cada día, Lucas se levantaba con la esperanza de que las cosas mejoraran, de que Valeria se diera cuenta de lo difícil que era para él aceptar su nueva realidad. Sin embargo, cada intento de acercarse a ella solo resultaba en más distancia. Valeria parecía obsesionada con el control, ya no solo sobre su propia vida, sino sobre la vida de Lucas. Las reglas que imponía eran estrictas y, a menudo, arbitrarias. No se trataba solo de lo que podía hacer, sino de cómo debía actuar en cada situación. La presión se volvía insoportable. En su habitación, Lucas se sentía más cómodo. Era su refugio, un lugar donde podía dejar volar su imaginación y soñar con un futuro libre de las cadenas que le imponía Valeria. Sin embargo, incluso allí la sombra de su madrastra lo seguía. Las paredes estaban decoradas con pósters de sus bandas favoritas y fotos de amigos, pero cada vez que miraba hacia esas imágenes, recordaba las veces que Valeria había tratado de aislarlo de ellos, de desalentarlo a salir y disfrutar de la vida. Su voz resonaba en su mente, advirtiéndole sobre los peligros del mundo exterior, como si todos aquellos con los que deseaba relacionarse fueran una amenaza. Esa tarde, después de un prolongado silencio, Lucas decidió que no podía soportar más la situación. Se sintió impulsado a buscar ayuda, y en su mente solo había una persona que podría entender su angustia, el padre Miguel. El sacerdote había sido un amigo de la familia durante años, alguien en quien Lucas siempre había confiado. Recordaba las pláticas amenas que compartían, las risas y los consejos que le daba sobre la vida. Sin embargo, ahora se sentía extraño al pensar que tenía que abrir su corazón a él sobre los problemas en su hogar. Con el corazón acelerado y una mezcla de miedo y determinación, Lucas salió de su casa y se dirigió a la parroquia. Mientras caminaba, cada paso se sentía como un pequeño acto de rebelión contra la opresión que lo rodeaba. El sol brillaba en el horizonte, pero su mente estaba nublada por la incertidumbre. ¿Cómo podría explicar lo que estaba sintiendo? ¿Cómo podría hacerle entender al padre Miguel que Valeria no era la persona que aparentaba ser? Al llegar a la parroquia, la familiaridad del lugar le otorgó algo de consuelo. La iglesia, con su arquitectura clásica y la luz que se filtraba a través de las vidrieras, parecía un refugio sagrado. Lucas entró y vio al padre Miguel en su oficina, revisando algunos documentos. Al verlo, sintió una oleada de alivio, pero también de nerviosismo. No sabía cómo empezar. El sacerdote levantó la vista y sonrió, invitándolo a entrar. Lucas tomó asiento, sintiendo el peso de su angustia aplastándolo. A medida que el padre Miguel le preguntaba sobre su vida, Lucas luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, la verdad salió de su boca como un torrente, desbordándose en un torrente de emociones. Habló sobre el comportamiento extraño de Valeria, sobre cómo la convivencia con ella se había vuelto cada vez más insostenible, sobre cómo lo aislaba de sus amigos y familiares. El padre Miguel escuchó atentamente, con una expresión de preocupación que se hizo cada vez más palpable. Lucas notó cómo el sacerdote fruncía el ceño, reflexionando sobre cada palabra que decía. A medida que la historia se desarrollaba, la preocupación en el rostro del padre Miguel se transformó en una profunda determinación. Comprendió que debía actuar, no solo como un amigo, sino como un protector. Pensó en la importancia de investigar más a fondo la situación de Lucas y en cómo podía ayudarlo a encontrar una solución. Después de escuchar la historia de Lucas, el padre Miguel sintió que tenía que hablar con Valeria. Su instinto le decía que algo siniestro se escondía detrás de la superficie de la amabilidad que ella mostraba. Sin embargo,
antes de dar ese paso, decidió que era esencial reunir más información. Se ofreció a ayudar a Lucas de manera proactiva, sugiriendo que era necesario observar el comportamiento de Valeria con más detalle. La idea de instalar cámaras ocultas en la casa de Lucas surgió en su mente. Era una medida extrema, pero las circunstancias lo exigían. Al salir de la parroquia, Lucas se sintió un poco más aliviado. Había compartido su carga, algo que le había parecido imposible solo unas horas antes. Sin embargo, la preocupación por lo que podría suceder ahora que el padre Miguel estaba involucrado lo acompañó en el camino de regreso a casa. Se preguntó cómo reaccionaría Valeria si descubría que había hablado con el sacerdote. La idea de que su madrastra se enterara lo llenaba de temor, pero sabía que no podía seguir viviendo así. Esa noche, Valeria estaba en la cocina, preparando la cena con una sonrisa que Lucas sabía que era solo una máscara. A pesar de su aparente amabilidad, había una tensión palpable en el aire. Lucas se sentó a la mesa, tratando de actuar con normalidad, pero su mente estaba llena de dudas. Valeria le preguntó sobre su día, pero él respondió con monosílabos, consciente de que cualquier cosa que dijera podría desencadenar una reacción negativa. Mientras comían, Lucas notó cómo Valeria lo miraba de reojo, como si estuviera evaluándolo. Su sonrisa se desvaneció por un momento, y Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. La atmósfera se tornó pesada, y la sensación de ser observado lo hizo sentir incómodo. Se preguntó si Valeria sospechaba que había hablado con el padre Miguel. El miedo lo invadió, pero también la determinación de luchar por su libertad. Mientras la cena continuaba, Lucas decidió que no podía dejar que el miedo dictara su vida. La idea de las cámaras ocultas lo intrigaba y le proporcionaba algo de esperanza. Si el padre Miguel podía ver lo que realmente sucedía en su hogar, tal vez podrían encontrar una solución a sus problemas. Sin embargo, en su interior, la inquietud seguía creciendo. Sabía que el camino por delante no sería fácil y que tendría que enfrentarse a Valeria de una vez por todas. Las primeras grabaciones que el padre Miguel revisó en su casa de estudio fueron inquietantes. Al principio, se sentó en su silla de madera, los ojos fijos en la pantalla de la computadora. Se había preparado mentalmente para lo que iba a ver, pero nunca imaginó que la realidad sería tan abrumadora. La primera imagen que apareció fue de Lucas, un adolescente de rostro pálido y mirada cansada, sentado en la mesa de la cocina. Valeria, su madrastra, entró en el cuadro, con una sonrisa que parecía más una máscara que una expresión genuina. El sacerdote sintió un escalofrío recorrer su espalda. La forma en que Valeria se movía, con una confianza casi intimidante, no era natural. Sus gestos eran precisos, como si cada movimiento estuviera calculado. Con cada grabación que avanzaba, el corazón de Miguel se hundía más. Valeria no solo controlaba a Lucas en lo que respectaba a sus amistades, era evidente que había un patrón de manipulación en su comportamiento. En una ocasión, se veía a Lucas intentando salir de casa para reunirse con un amigo. Valeria apareció en el umbral de la puerta, su voz serena, pero con un tono que emitía una clara advertencia. ¿A dónde crees que vas?, preguntó, y aunque sus palabras eran suaves, la mirada que le dirigía a Lucas era de acero. El joven titubeó, sus ojos reflejando un conflicto interno que Miguel podía sentir incluso a través de la pantalla. La grabación continuó, mostrando cómo Valeria le cerraba las puertas a Lucas, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cada vez que intentaba expresar un deseo o necesidad, ella lo descalificaba, lo hacía sentir pequeño e insignificante. Con el paso de los días, el sacerdote se sintió cada vez más angustiado. Las grabaciones no solo mostraban a Valeria como una figura controladora, sino que también revelaban cómo Lucas se hundía más en su ansiedad. En una de las grabaciones, Miguel observó cómo el joven se encerró en su habitación tras una discusión con Valeria. La cámara capturó su angustia, su respiración acelerada y las lágrimas que caían silenciosamente mientras se acurrucaba en la esquina de su cama. Miguel no podía evitar sentir una profunda tristeza. La imagen de un niño atrapado en un ciclo de miedo y desesperanza lo perseguía, y la impotencia se apoderaba de él.
Una noche, mientras revisaba las grabaciones, el sacerdote se encontró con el momento que cambiaría su perspectiva por completo. Valeria había perdido la paciencia y, en un arrebato, gritó a Lucas con una ferocidad que era casi inimaginable. «Eres un inútil. No vales nada», resonaron sus palabras en la habitación silenciosa de Miguel. El eco de esa humillación, la forma en que Lucas se encogió, bajando la mirada como si esas palabras lo golpearan físicamente, hizo que el corazón del sacerdote se detuviera. Era evidente que Valeria no solo estaba ejerciendo control, estaba destruyendo la autoestima de Lucas, aplastando su espíritu poco a poco. Miguel sintió un torrente de ira y tristeza, sabía que debía actuar, pero la forma en que hacerlo se presentaba como un dilema complicado. La preocupación por la seguridad de Lucas lo mantenía despierto por las noches, mientras su mente buscaba maneras de abordar la situación sin poner al joven en una posición aún más peligrosa. A la mañana siguiente, el padre Miguel decidió que era imperativo hablar con Lucas nuevamente. El sacerdote llegó a la casa del joven con un peso en el corazón. Su intención era proporcionar apoyo, pero en el fondo sabía que cualquier conversación podría desatar la furia de Valeria. Al entrar, fue recibido por el silencio tenso del hogar. Lucas estaba en su habitación, y Miguel se dirigió hacia allí, su mente llena de pensamientos sobre cómo abordar la situación delicada. Sin embargo, al ver el rostro de Lucas, se dio cuenta de que las palabras que había preparado no serían suficientes. El joven parecía aún más angustiado que antes, como si llevara en sus hombros el peso de un mundo que no le pertenecía. El sacerdote se sentó frente a él, notando cómo Lucas evitaba su mirada, como si cada palabra que podía salir de la boca de Miguel pudiera ser una trampa. Al preguntarle cómo se sentía, Lucas finalmente habló, pero lo hizo con una voz temblorosa, temeroso de que su madrastra pudiera escucharlo. «No quiero que hables con ella», dijo, y las palabras parecían salir de su boca como si fueran un grito de auxilio. Miguel sintió un nudo en el estómago. La desesperación en los ojos de Lucas era palpable, estaba atrapado en una situación que parecía no tener salida. El sacerdote le prometió que estaba allí para ayudarlo, pero la mirada de Lucas, llena de miedo, le hizo entender que cualquier acción podría desencadenar una tormenta en su hogar. A medida que la tensión en la casa aumentaba, cada día se volvía más pesado para Lucas. El ambiente opresivo que Valeria había creado lo envolvía como una niebla densa, y la ansiedad se convertía en su compañera constante. Las pocas interacciones que tenía con sus amigos se volvían cada vez más escasas, y cuando lograba salir, siempre regresaba con el corazón latiendo desbocado, temiendo lo que Valeria podría hacer en su ausencia. Los gritos y las humillaciones se volvieron una constante en su vida, y cada nuevo día se sentía como una batalla por su propia existencia. El padre Miguel, al darse cuenta de la gravedad de la situación, se encontraba en una encrucijada. Quería ayudar a Lucas, pero también sabía que el enfrentamiento con Valeria podría tener consecuencias devastadoras. Así, mientras las grabaciones seguían revelando la oscura realidad de la vida de Lucas, el sacerdote se sumía en un mar de incertidumbre. Cada imagen que veía lo empujaba más hacia la acción, pero la idea de desatar la furia de Valeria lo aterrorizaba. Las noches eran largas, llenas de oración y reflexión, mientras buscaba una respuesta que pudiera proteger a Lucas sin arriesgar su seguridad. Finalmente, en una noche oscura y silenciosa, el sacerdote se dio cuenta de que debía actuar. La vida de Lucas estaba en juego, y no podía permitir que Valeria siguiera ejerciendo su control. Con este pensamiento, el corazón de Miguel se llenó de determinación. Estaba dispuesto a enfrentarse a la oscuridad que había estado acechando a Lucas. Sin embargo, el camino que se presentaba ante él era incierto y lleno de peligros. La valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Mientras Miguel se preparaba para el siguiente paso, la pregunta persistía en su mente: ¿cómo salvar a Lucas sin ponerlo en peligro? Padre Miguel se sentó en su oficina, rodeado de libros y velas encendidas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. La preocupación lo invadía como un manto pesado, cada pensamiento sobre Lucas y Valeria se transformaba en un torbellino de emociones.
Sabía que debía actuar, pero la incertidumbre lo paralizaba. Mientras sus dedos jugueteaban con un rosario desgastado, se preguntaba qué más podía hacer. Decidió que la única manera de avanzar era investigar más a fondo el pasado de Valeria, la madrastra de Lucas. Con un profundo suspiro, se levantó, dispuesto a descubrir la verdad que se ocultaba detrás de esa mujer que aparentemente era tan encantadora. La búsqueda de información lo llevó a la biblioteca del pueblo, un lugar polvoriento pero lleno de historias. Se sentó frente a una computadora, sus ojos escaneando cada palabra en la pantalla. Al principio, no encontró mucha información. Valeria había logrado mantener un perfil bajo. Sin embargo, mientras navegaba, una serie de artículos de periódicos comenzaron a aparecer. Hablaban de relaciones tumultuosas, de hombres que habían desaparecido de su vida de manera inexplicable. La sensación de incomodidad creció en su interior. Cada palabra que leía confirmaba sus sospechas. Valeria tenía un historial de manipulación y abuso emocional en sus relaciones pasadas. Padre Miguel sintió como su corazón se aceleraba. Recordaba las palabras de Lucas, su angustia y su miedo. Era evidente que Valeria no solo había sido una esposa controladora, sino también una mujer que había dejado un rastro de dolor a su paso. La información lo motivó a seguir adelante con su plan. No podía dejar que Lucas sufriera más. Decidió que necesitaba hablar con los amigos de Lucas, aquellos jóvenes que habían sido parte de su vida antes de que la madrastra comenzara a ejercer su control. Esa tarde, el sacerdote se reunió con algunos de ellos en un café del pueblo. El ambiente era alegre, con risas y charlas que llenaban el aire, pero Padre Miguel no podía disfrutar de la calidez que lo rodeaba. Su mente estaba centrada en el bienestar de Lucas. A medida que los jóvenes comenzaban a hablar, los recuerdos de un Lucas más feliz emergieron. Sus amigos compartieron anécdotas sobre cómo solía ser, cómo siempre estaba dispuesto a ayudar y a divertirse. Con el tiempo, las risas se convirtieron en susurros. Los rostros de los amigos de Lucas se tornaron serios al recordar su cambio. La conversación se centró en cómo Lucas había dejado de asistir a eventos sociales, cómo su sonrisa había desaparecido gradualmente. Al escuchar esto, el corazón de Padre Miguel se hundió. Era evidente que la influencia de Valeria había dejado una marca profunda en el joven, y cada testimonio que escuchaba confirmaba sus peores temores. Mientras los amigos de Lucas hablaban, el sacerdote les hizo preguntas sobre las interacciones de Lucas con Valeria. Sus respuestas fueron similares. Todos coincidieron en que Valeria parecía tener un control absoluto sobre el chico, como si lo mantuviera atrapado en una red invisible. Recordaron eventos en los que Valeria lo había criticado públicamente, menospreciando sus logros y limitando sus interacciones con el mundo exterior. Las palabras de sus amigos resonaban en la mente de Padre Miguel, reforzando la urgencia de actuar antes de que fuera demasiado tarde. Con cada nueva revelación, la imagen de Valeria se volvía más oscura. Los amigos de Lucas recordaron momentos en los que él parecía estar en un estado de constante ansiedad, como si temiera hacer algo que pudiera enojar a su madrastra. A medida que la conversación avanzaba, el sacerdote sintió una mezcla de frustración y determinación. Sabía que debía proteger a Lucas, pero también comprendía que cualquier acción que tomara debía ser calculada y cuidadosa. Al finalizar la reunión, Padre Miguel se despidió de los jóvenes, su mente llena de pensamientos y planes. Era evidente que Valeria no solo estaba controlando la vida de Lucas, sino que también estaba manipulando a quienes lo rodeaban. La preocupación por el bienestar del joven se intensificaba con cada paso que daba hacia la verdad. La idea de enfrentarse a Valeria lo aterrorizaba, sin embargo, sabía que no podía permitir que esa mujer siguiera controlando la vida de Lucas. Mientras regresaba a la parroquia, el cielo comenzaba a oscurecerse. Las nubes grises parecían reflejar la tormenta que se desataba en su interior. Reflexionó sobre su papel como sacerdote, como guía espiritual, y se dio cuenta de que su vocación lo llamaba a proteger a los vulnerables, a aquellos que no podían defenderse. Lucas necesitaba su ayuda, y él estaba decidido a no fallarle. Por la noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras que había instalado en la casa de Lucas,
sintió una mezcla de horror y tristeza. Las imágenes mostraban a Valeria en su faceta más cruel, gritando y menospreciando al adolescente. Cada grito resonaba en su mente, y la impotencia lo invadía. Sabía que debía actuar, pero cómo hacerlo sin poner a Lucas en peligro era el dilema que lo atormentaba. Las grabaciones eran pruebas contundentes del abuso, pero también podían volverse en su contra si Valeria se enteraba de que estaban siendo observadas. En uno de esos momentos de reflexión, escuchó un ruido fuera de la parroquia. Al asomarse por la ventana, vio a Lucas acercándose con paso apresurado, su expresión era de ansiedad. El joven parecía haber estado huyendo de algo, y el corazón de Padre Miguel se hundió al ver la angustia en su rostro. Lucas se detuvo frente a la puerta de la parroquia, su respiración era entrecortada, como si cada paso que había dado lo hubiera dejado más exhausto. Padre Miguel abrió la puerta, y al hacerlo, sintió que la atmósfera en la sala se cargaba de tensión. Lucas, con sus ojos llenos de miedo, se veía como un niño perdido en un mundo que no comprendía. El sacerdote lo observó, comprendiendo que la situación estaba alcanzando un punto crítico. Sin embargo, antes de que pudiera hacer una pregunta, Lucas se dio la vuelta y miró hacia la calle, como si temiera que alguien lo estuviera siguiendo. La mente de Padre Miguel se llenó de preguntas. ¿Qué había llevado a Lucas a huir? ¿Qué estaba sucediendo en casa? La respuesta estaba en el aire, pero él no podía forzar a Lucas a hablar. El joven parecía estar luchando con sus propios demonios, atrapado entre el deseo de compartir su sufrimiento y el miedo a las repercusiones que eso podría acarrear. Mientras observaba a Lucas, Padre Miguel sintió un profundo sentido de responsabilidad. Tenía que ayudarlo a encontrar la fuerza para enfrentar sus miedos, para liberarse del control de Valeria. Era un momento decisivo, uno que podría cambiar el curso de la vida de ambos. Sin embargo, en el fondo, sabía que la batalla estaba lejos de concluir. La oscuridad que rodeaba a Valeria era densa, y el camino hacia la verdad estaba lleno de obstáculos. Pero estaba decidido a recorrerlo, sin importar el costo. La atmósfera en la parroquia era tensa, cargada de emociones reprimidas y secretos que amenazaban con salir a la luz. Lucas, un joven que había pasado semanas sufriendo en silencio, estaba sentado frente al Padre Miguel, su rostro reflejaba una mezcla de angustia y determinación. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, proyectando sombras alargadas en el suelo de madera pulida. Cada sombra parecía contar una historia de dolor, de aislamiento, de una vida que había sido robada. Lucas no podía contener más sus sentimientos. Había estado lidiando con la presión que Valeria, su madrastra, ejercía sobre él. Había intentado ser fuerte, pero cada día se sentía más atrapado en un mundo que le negaba la felicidad y el amor. La forma en que Valeria intervenía en sus relaciones, alejándolo de sus amigos, limitando su tiempo con su padre, lo había dejado vacío y desamparado. Mientras miraba al sacerdote, la tristeza en sus ojos se convirtió en un torrente de palabras no pronunciadas, una necesidad de liberarse de la carga que llevaba. El Padre Miguel, consciente del sufrimiento de Lucas, escuchaba atentamente. Su corazón se apretaba al ver cómo el joven luchaba por encontrar la manera de expresar lo que llevaba dentro. La preocupación se reflejaba en su rostro, sabía que Valeria era una mujer de carácter fuerte y manipulador, y si Lucas decidía abrirse por completo, las consecuencias podrían ser devastadoras. Sin embargo, había llegado el momento de actuar. No podían seguir permitiendo que el abuso continuara. Después de un largo silencio, el sacerdote tomó una profunda respiración y, con voz serena pero firme, le sugirió a Lucas que era hora de confrontar a Valeria. El joven asintió, aunque su corazón latía con fuerza al imaginar lo que eso significaría. Juntos, comenzaron a elaborar un plan, una estrategia que les ayudaría a reunir pruebas suficientes para proteger al joven y exponer a la madrastra que había estado manipulándolo cruelmente. La tensión se palpaba en el aire mientras ambos revisaban las grabaciones de las cámaras ocultas. Cada imagen proyectada en la pantalla era una revelación escalofriante. Lucas, con las manos temblorosas, observaba cómo Valeria se comportaba de manera abusiva y controladora no solo con él,
sino también con cualquier persona que intentara acercarse a su vida. La manera en que descalificaba sus sentimientos, lo hacía sentir pequeño y sin valor, era difícil de soportar. Pero lo que más lo impactó fue descubrir que Valeria no solo se limitaba al abuso verbal. Había comportamientos extraños que sugerían que estaba involucrada en actividades ilegales, algo que Lucas nunca habría imaginado. Mientras las imágenes pasaban, el corazón de Lucas se hundía. Valeria, con su sonrisa engañosa y su encanto superficial, ocultaba un lado oscuro que amenazaba no solo su bienestar, sino también el de todos a su alrededor. Lucas sintió un profundo nudo en el estómago al darse cuenta de que su propia vida había estado en juego. La sensación de traición era abrumadora, la mujer que se suponía debía cuidarlo y protegerlo era, en realidad, la fuente de su sufrimiento. El padre Miguel, por su parte, se sintió cada vez más comprometido con la causa. Sabía que el tiempo se estaba agotando y que no podían esperar más para actuar. Cada descubrimiento sobre Valeria aumentaba su determinación de proteger a Lucas y poner fin a su sufrimiento. Se dio cuenta de que había un peligro inminente no solo para Lucas, sino también para otros jóvenes que pudieran ser víctimas de las manipulaciones de Valeria. La responsabilidad que llevaban sobre sus hombros era pesada, pero también era un llamado a la acción. La noche se adentraba en la parroquia, y la luz tenue de las velas creaba un ambiente casi sagrado, como si el mismo lugar estuviese apoyando su misión. Lucas, a pesar del miedo que sentía, comenzó a visualizar un futuro diferente. Un futuro donde pudiera ser libre, donde sus risas no estuvieran reprimidas y donde pudiera relacionarse abiertamente con quienes realmente le importaban. La esperanza empezó a florecer en su corazón, una pequeña chispa que se negaba a ser extinguida. Al revisar las grabaciones, el sacerdote y Lucas se dieron cuenta de que necesitaban más pruebas. No podían simplemente basar sus acciones en las grabaciones de su comportamiento abusivo. Valeria era astuta y sabía cómo manipular la situación a su favor. El plan que habían elaborado requería paciencia y sigilo. Decidieron que era crucial seguir grabando, observar más de cerca las interacciones de Valeria y, si era posible, capturar cualquier evidencia que pudiera incriminarla en sus actividades ilegales. Con el corazón en la mano, Lucas se despidió del padre Miguel esa noche, sabiendo que el camino por delante sería peligroso pero necesario. Mientras caminaba de regreso a casa, su mente giraba con pensamientos de miedo y determinación. Cada paso que daba hacia su hogar se sentía como un paso hacia el abismo, pero también hacia la libertad. La imagen de Valeria lo asediaba, pero también la de su padre, la de sus amigos, y la de todos los que realmente lo amaban. Esa imagen se convertía en su faro, guiándolo a través de la oscuridad. Al llegar a casa, una sensación de inquietud lo invadió. Valeria estaba allí, en la sala, rodeada de una atmósfera tensa. Lucas sabía que debía actuar con cautela. La última cosa que quería era provocar su ira. Se esforzó por mantener una fachada de normalidad, por comportarse como si nada estuviera sucediendo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la presión aumentaba. Las noches se convirtieron en un ciclo de insomnio y ansiedad. Lucas se encontraba revisando las grabaciones una y otra vez, buscando respuestas, buscando un resquicio de esperanza que pudiera salvarlo. El padre Miguel se convirtió en su confidente, una voz de aliento en medio de la tormenta emocional. Ambos se mantenían en contacto, compartiendo sus hallazgos y preparando el terreno para la inevitable confrontación que se avecinaba. Un día, mientras revisaban las grabaciones en la parroquia, algo inesperado sucedió. Las imágenes que se proyectaban en la pantalla revelaron un nuevo nivel de perturbación. Lucas observó con horror cómo Valeria se comportaba de manera extraña en ciertas interacciones, como si estuviera involucrada en algo más oscuro de lo que habían imaginado. Sus gestos furtivos, sus miradas nerviosas, y las conversaciones susurradas con individuos que parecían fuera de lugar, eran signos de una vida secreta que se entrelazaba con lo ilegal. El descubrimiento fue un golpe a su estómago. La realidad de la situación era más grave de lo que se había atrevido a pensar. La manipulación de Valeria no solo era emocional, había algo más siniestro en juego.
Era como un rompecabezas, y cada pieza que lograban encajar revelaba una imagen más aterradora. Lucas sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Sabía que tenían que actuar, pero la pregunta que lo atormentaba era, ¿cómo hacerlo sin poner en riesgo sus vidas? La noche que siguió a esa revelación fue una de las más largas de su vida. Lucas no podía dejar de pensar en lo que habían descubierto. La urgencia de protegerse a sí mismo y a quienes amaba se transformó en un fuego ardiente en su interior. Mientras tanto, el padre Miguel se preparaba para dar un paso decisivo, consciente de que la confrontación con Valeria se acercaba rápidamente. El destino de Lucas estaba en juego y, con él, la posibilidad de liberarse de las cadenas que lo mantenían cautivo. La oscuridad de la casa parecía intensificarse con cada hora que pasaba. El aire estaba cargado de una tensión palpable, una mezcla de miedo y ansiedad que se cernía sobre Lucas como una sombra. Después de haber visto las grabaciones, cada vez más horripilantes, el joven se sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Las palabras del padre Miguel resonaban en su mente, pero la idea de confrontar a Valeria lo llenaba de un terror indescriptible. Era una mezcla de impotencia y desesperación que lo mantenía despierto por las noches, dándole vueltas a lo que podría suceder si decidían actuar. Padre Miguel, por su parte, había estado reflexionando sobre el siguiente paso. Con las pruebas en mano, se sentía preparado, pero la preocupación por Lucas lo mantenía inquieto. Sabía que Valeria no era una persona común, su comportamiento controlador y manipulador era solo una parte de un rompecabezas más grande y oscuro. La fe del sacerdote en que podría ayudar a Lucas se tambaleaba ante la magnitud de la situación. Se sentó en su oficina, rodeado de imágenes de santos y crucifijos, tratando de encontrar alguna señal divina que lo guiara en este momento crítico. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, proyectando sombras danzantes que parecían burlarse de su incertidumbre. Lucas, en su habitación, se sentía cada vez más atrapado en su situación. Había momentos en los que deseaba que todo terminara de una vez, que Valeria desapareciera de su vida para siempre. Pero también había un profundo miedo a las consecuencias que su acción podría acarrear. La idea de que su madrastra pudiera enfurecerse y desatar su ira sobre él lo mantenía paralizado. Cada vez que pensaba en lo que había presenciado en las grabaciones, su estómago se retorcía y su mente se llenaba de imágenes de Valeria gritando, humillándolo, haciéndolo sentir insignificante. Era un ciclo vicioso de pánico y desesperanza que parecía no tener fin. A la mañana siguiente, Padre Miguel decidió que era hora de actuar. No podía permitir que Lucas siguiera viviendo bajo el yugo de Valeria. El sacerdote se dirigió a la comisaría de policía, donde se reunió con un oficial de confianza. Explicó la situación y mostró las grabaciones, que revelaban el abuso emocional y las manipulaciones que Lucas había estado sufriendo. El oficial escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas. La seriedad de la situación se hizo evidente, y ambos comenzaron a trazar un plan para proteger al joven. Mientras tanto, Lucas permanecía en casa, sintiendo que cada minuto se alargaba hasta la eternidad. La casa, que alguna vez había sido su refugio, se había transformado en una prisión. Cada sonido, cada sombra lo hacía saltar. Sabía que Valeria estaba en la cocina, preparando la cena, pero no se atrevía a acercarse. La imagen de su madrastra, con su sonrisa falsa y su mirada penetrante, lo atormentaba. Se preguntaba si ella ya sospechaba que algo estaba sucediendo. La paranoia lo consumía, y su mente se llenaba de escenarios terribles en los que Valeria lo confrontaba, lo humillaba aún más. A medida que pasaban las horas, la ansiedad de Lucas aumentaba. Se preguntaba si el padre Miguel realmente podría ayudarlo o si su intervención solo empeoraría las cosas. La idea de que su vida pudiera cambiar lo llenaba de esperanza, pero esa luz se apagaba rápidamente ante la realidad de su situación. La imagen de Valeria, manipuladora y astuta, lo seguía donde quiera que fuera. Él sabía que debía ser valiente, pero la valentía se sentía como un lujo que no podía permitirse. Cuando el sol comenzó a ponerse, el padre Miguel regresó a la casa de Lucas. Había hablado con la policía y trazado un plan.
Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta. Llamó suavemente, y Lucas, que lo había estado esperando, lo recibió con una mezcla de esperanza y miedo. El sacerdote lo miró a los ojos y le transmitió una calma que Lucas apenas podía comprender en ese momento. Había una decisión que debían tomar juntos, y el tiempo se estaba acabando. El ambiente dentro de la casa era tenso, como si la atmósfera misma supiera que algo grande estaba a punto de suceder. Lucas y el sacerdote se sentaron en el pequeño comedor, donde la luz de la lámpara parpadeaba, como si compartiera la angustia del joven. El plan era simple pero delicado: confrontar a Valeria con las pruebas y asegurarse de que Lucas estuviera protegido. Pero cada palabra que se intercambiaba era un recordatorio de lo arriesgado que era lo que estaban a punto de hacer. Finalmente, la puerta de la cocina se abrió y Valeria apareció. Con su sonrisa habitual, parecía ajena a la tormenta que se avecinaba. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver su expresión, que rápidamente se tornó en desconfianza cuando notó la seriedad en los rostros de los dos hombres. Sin embargo, Valeria, en su arrogancia, no podía imaginar que su mundo estaba a punto de desmoronarse. El sacerdote fue el primero en hablar, sus palabras pronunciadas con firmeza y claridad. Lucas se sintió atrapado entre la necesidad de defenderse y la tentación de huir. La tensión en la habitación aumentó a medida que Valeria comenzó a responder, su tono despectivo y defensivo. Las palabras que salían de su boca eran veneno, y Lucas se sintió como si estuviera en un campo de batalla emocional. La situación se intensificó rápidamente, y Lucas sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho, cada palpitar resonando como un tambor de guerra. Padre Miguel, a pesar de su fe y determinación, podía ver cómo Valeria se transformaba. La mujer que había parecido tan cariñosa en un principio era ahora una figura aterradora, con su verdadera naturaleza emergiendo de las sombras. La confrontación se tornó caótica, y en un instante de desesperación, Valeria dejó caer la máscara. Reveló que había estado manipulando a Lucas para encubrir sus propios crímenes, y las palabras que pronunció fueron como cuchillos afilados que cortaban el aire. Lucas sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las revelaciones de Valeria lo dejaron atónito, su mente luchando por procesar la verdad que había estado oculta. La vida que había conocido, la imagen de la familia que había anhelado, se desmoronaban en un instante. Todo lo que había creído sobre su madrastra se despojaba de su capa de normalidad, revelando un monstruo que había estado acechando en la oscuridad. La rabia y la tristeza se entrelazaron en su pecho, y por un momento, se sintió completamente perdido. Padre Miguel, consciente de la gravedad de la situación, se mantuvo firme al lado de Lucas. La verdad finalmente salió a la luz, y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbres, había una chispa de esperanza en el aire. Ambos sabían que debían actuar con cuidado, que la batalla aún no había terminado, pero el primer paso había sido dado. La luz del atardecer se desvanecía, dejando atrás un horizonte sombrío, pero también prometedor. La lucha por la libertad de Lucas estaba a punto de comenzar, y juntos, se prepararían para enfrentar lo que vendría. La atmósfera en la casa de Lucas se había vuelto insostenible. Las sombras de los secretos ocultos se cernían sobre ellos como un manto oscuro, y la tensión en el aire era palpable. Valeria, con su mirada fría y sus gestos imponentes, intentaba mantener una fachada de control, pero el desmoronamiento de su mundo estaba a la vista. La llegada de la policía, alertada por el padre Miguel, había transformado el ambiente de esa casa familiar en un campo de batalla emocional. Valeria, al percatarse de la inminente llegada de las autoridades, había intentado escapar. Sus movimientos eran frenéticos, como los de un animal acorralado. Las puertas se cerraban a su alrededor, y la sensación de claustrofobia se intensificaba. Lucas, que había permanecido al margen, observaba con una mezcla de incredulidad y temor. La mujer que había sido su madrastra, su figura de autoridad, estaba revelando su verdadero rostro, uno que jamás había imaginado que existía. Los gritos de Valeria resonaban en cada rincón de la casa, mezclándose con los sonidos de las sirenas que se acercaban cada vez más. En un momento de desesperación,
Cuando se dio cuenta de que no había salida, su mirada se tornó oscura y llena de rencor. Fue entonces cuando, en un arranque de furia, reveló su oscuro secreto. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor al escuchar que su madrastra había estado involucrada en el tráfico de personas. Las palabras resonaban en su mente como un eco ensordecedor, cada sílaba cargada de horror y desilusión. La revelación fue como un rayo que iluminó toda la oscuridad que había estado oculta bajo la superficie de su vida cotidiana. Lucas no podía comprender cómo alguien que había sido parte de su vida podía estar tan profundamente inmersa en algo tan monstruoso. La imagen de Valeria se desvanecía rápidamente, transformándose de una figura materna en una villana de sus peores pesadillas. A medida que las palabras de su madrastra se asentaban en su mente, la confusión y la rabia se entrelazaban en su interior. El padre Miguel, que había estado observando todo desde un rincón, se sintió abrumado por la intensidad de la situación. Su corazón latía con fuerza mientras contemplaba la escena. Lucas estaba en shock, y su única respuesta fue un silencio ensordecedor. El sacerdote se acercó al joven, envolviéndolo en sus brazos, brindándole un refugio en medio de la tormenta emocional. Sabía que las palabras no podrían borrar el dolor, pero estaba decidido a ser un faro de esperanza en un momento tan oscuro. La llegada de los policías marcó el final de una era de terror. Valeria fue arrestada con mano firme, su rostro una mezcla de desdén y desesperación. La realidad de sus acciones, la magnitud de sus crímenes, la habían alcanzado en el momento más inesperado. Los oficiales la conducían con cuidado, pero había una tensión palpable en el ambiente, como si todos los presentes supieran que estaban en presencia de alguien que había cruzado límites inimaginables. Lucas, aún temblando por la revelación, observó cómo su antigua vida se desvanecía ante sus ojos. La casa que había sido su refugio se había convertido en un escenario de traición. El miedo que había sentido durante tanto tiempo se transformó en una mezcla de alivio y tristeza. Era un alivio porque finalmente la verdad había salido a la luz, pero una tristeza profunda lo invadía al pensar en lo que podría haber sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes. Mientras Valeria era conducida fuera de la casa, Lucas sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. La opresión que había sentido durante tanto tiempo se desvanecía, dejando un vacío que, aunque doloroso, también era liberador. El padre Miguel, consciente del tumulto emocional que experimentaba el joven, lo tomó de la mano y lo condujo hacia el exterior, donde la luz del día brillaba con un nuevo vigor. Los rayos del sol parecían simbolizar la nueva vida que se abría ante él, un futuro lleno de posibilidades que antes no podía imaginar. El camino hacia la sanación sería largo, pero Lucas sabía que no estaría solo. El padre Miguel se había convertido en una figura esencial en su vida, un mentor dispuesto a guiarlo en cada paso del camino. Juntos, enfrentarían los retos que vendrían. Las cicatrices del pasado no desaparecerían de inmediato, pero Lucas se sentía listo para enfrentarlas, armado con la verdad y el apoyo incondicional del sacerdote. Con cada paso que daba hacia el futuro, Lucas sentía que recuperaba una parte de sí mismo que había estado perdida durante tanto tiempo. La esperanza comenzó a florecer en su corazón, una luz tenue pero persistente que lo animaba a seguir adelante. Sabía que tendría que trabajar en su autoestima, en su confianza, y que el dolor no desaparecería de la noche a la mañana, pero estaba decidido a no dejar que el pasado definiera su futuro. La historia de Lucas no era solo una historia de sufrimiento y abuso, era una historia de resiliencia y redención. A medida que miraba hacia el horizonte, sintió que la vida le ofrecía una segunda oportunidad. Los sueños que había enterrado comenzaban a volver a la superficie, y con ellos, la promesa de una vida llena de amor, amistad y felicidad. El padre Miguel, al ver la transformación en Lucas, sintió una profunda satisfacción. Había cumplido con su deber no solo como sacerdote, sino como humano. Había intervenido en un momento crucial y había ayudado a un joven a encontrar su voz. Ahora, juntos, se embarcarían en un viaje hacia la reconstrucción de la vida de Lucas, un viaje que prometía ser desafiante pero también lleno de recompensas.
La historia de Valeria, aunque trágica, había servido como un recordatorio de la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados. Pero para Lucas, el capítulo de su vida que había comenzado con tanto dolor ahora se convertía en una saga de esperanza y valentía. Con cada nuevo amanecer, se sentía más preparado para enfrentar los desafíos que vinieran, con el padre Miguel a su lado, listo para guiarlo hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades.